¿Alguien aquí sabe quién soy yo? La voz rompió el murmullo elegante del salón, donde los cristales tintineaban y las risas flotaban como perfumes. Los músicos enmudecieron por un segundo. Una mujer de vestido sencillo, rostro sereno y ojos que no pedían permiso, se había detenido en medio de la fiesta. Era la celebración del cumpleaños número 70 de don Ernesto Belmont, empresario millonario, fundador del consorcio agroexportador más poderoso del país. Políticos, herederos, artistas y viejos magnates desfilaban por los jardines con copas de vino y secretos costosos. Pero fue esa voz tranquila, que no temblaba ni suplicaba, la que partió la noche como un vidrio roto. ¿Perdón?, preguntó una mujer rubia, sujetando con elegancia su clutch dorado. Dije que quiero saber si alguno de ustedes sabe quién soy yo. No llevaba maquillaje, ni joyas, ni una copa en la mano. Solo un sobre desgastado, que apretaba contra su pecho como si fuera una reliquia. Nadie sabía cómo había entrado. La seguridad del evento era estricta, pero allí estaba, una mujer negra de piel curtida por el sol, cabello recogido con dignidad, como si cada hebra contara su propia historia. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa principal. Ernesto Belmont no la miraba. Seguía cortando su solomillo como si la pregunta fuera una sombra lejana. «Por favor, saque a esta señora», ordenó alguien de la familia. «Está arruinando una noche privada». Pero ella no se movió. Abrió el sobre con calma. Sacó una hoja amarillenta y otra más reciente, sellada por un notario. «Mi nombre es Rosario Mena, y soy hija de Ernestina del Valle, antigua empleada de esta casa. Durante más de 40 años, ella sirvió aquí, sin que nadie le ofreciera una silla. Murió hace 6 meses, sin saber que llevaba un secreto en el alma». Todos comenzaban a girar la cabeza. El nombre de Ernestina no era ajeno a los Belmont. La recordaban. Era la cocinera silenciosa que preparaba los banquetes, que ayudó a criar a los 3 hijos del señor Ernesto, que desapareció un día sin explicaciones. Aquí, Rosario alzó los papeles, está su testamento, no redactado por ella, sino por quien fue su amante, su patrón, su señor, don Ernesto. El viejo Belmont dejó caer el tenedor. No porque no supiera lo que estaba ocurriendo, sino porque no esperaba que ocurriera así, no frente a todos. Rosario caminó despacio, sin bajar la mirada. Entregó los documentos a un abogado que estaba presente, invitado a la fiesta como viejo amigo de la familia. El hombre, incómodo, comenzó a leer en voz alta. El documento era claro. «Reconozco como hija a Rosario Ernestina Mena del Valle, fruto de una relación personal y prolongada con la señora Ernestina, a quien amé en silencio. Dispongo que al momento de mi muerte, ella reciba lo correspondiente por derecho, como a cualquier otro de mis hijos». Un murmullo helado cruzó el salón. Las copas ya no sonaban. Solo la verdad temblaba. «Eso es falso», gritó uno de los hijos de Belmont. «Una manipulación emocional. Mi padre jamás reconocería eso». Pero la segunda hoja hablaba por sí sola. Análisis de ADN. Rosario Mena y Ernesto Belmont. Coincidencia genética del 99.97%. Firma, laboratorio, fecha. Rosario no lloraba, no sonreía, solo respiraba hondo, como quien termina de cargar una verdad por décadas. «Durante años», dijo con voz suave, «mi madre me pidió que no buscara a nadie, que viviera tranquila, que no removiera el pasado. Pero ella no murió tranquila. Murió con la garganta apretada de palabras no dichas, y antes de irse me entregó este sobre». El abogado en voz baja confirmó la autenticidad. No había error, no había lugar para el desprecio. El viejo Belmont se levantó. Lo hizo despacio. Caminó hasta Rosario. Nadie entendía qué haría. «Tú», balbuceó él, «tú tienes sus ojos». Rosario inclinó ligeramente la cabeza. «Y usted tiene su culpa. No fue tan simple. Yo era un hombre casado. Tenía una reputación, un imperio. No podía amar», interrumpió Rosario. «O no podía aceptar que su hija nacería con esta piel». Eso dolió, no solo a él, a todos,
porque la piel de Rosario era la misma que durante generaciones sirvió en silencio, limpió las casas, crió a los hijos blancos, cocinó los manjares y fue ignorada en cada brindis. Una señora mayor, amiga íntima de la familia, se puso de pie con torpeza. Yo conocí a Ernestina, y recuerdo una vez, los vi a los dos en el jardín. Él le tomaba la mano. Pensé que eran cosas mías, pero ella era tan dulce. Y usted, Rosario, tiene su voz. Hubo un momento de ternura extraña, como si una herida se abriera y en vez de sangrar, cantara. No quiero venganza, dijo Rosario, finalmente. No vine por dinero, no vine a destruir esta fiesta. Solo vine porque mi madre merecía ser reconocida, y yo merezco existir. La esposa de Ernesto, pálida como las paredes, bajó la mirada. Quizás ya lo sabía, o quizás lo intuía, pero nunca había sido nombrado. Los ricos están acostumbrados a nombrar a sus herederos, dijo Rosario dando media vuelta. Yo solo vine a recuperar mi nombre. Y entonces, antes de irse, dejó una caja pequeña sobre la mesa. Dentro había una foto. Ernestina joven, con un lazo rojo en el cabello, sentada en un banco de piedra. A su lado, un joven Ernesto, abrazándola, sin que ninguno de los dos mirara la cámara. El tiempo, por fin, hablaba. La caja quedó ahí, sobre la mesa principal, como un testigo silencioso de algo que ya no podía negarse. Nadie se atrevía a tocarla. Era como si la imagen encerrada dentro, ese instante robado entre Ernestina y Ernesto, tuviera más fuerza que cualquier discurso, cualquier excusa, cualquier herencia. Rosario salió del salón caminando con paso sereno. No hizo falta que la escoltaran, sabía exactamente hacia dónde iba. No buscaba confrontaciones ni aplausos, había venido a pronunciar una verdad y lo había hecho. Pero dentro del salón, la atmósfera se había tornado espesa. Los Belmont, tan expertos en manejar escándalos financieros, no sabían qué hacer con un escándalo del alma. «Esto no puede salir a la prensa», dijo Arturo, el mayor de los hijos. «Hay mucho en juego. Imagen, acciones, alianzas». «¿Y crees que puedes esconder la sangre debajo de la alfombra?», respondió su hermana menor, Clara. «Esa mujer es nuestra hermana, nuestra media hermana». «No lo es. Eso no prueba nada». «¿Te parece poco un testamento firmado por papá y una prueba de ADN?» El viejo Ernesto no decía nada. Miraba la caja. O quizás no la caja, sino el pasado que ahora lo envolvía con su aroma a jazmín y pan horneado. Ernestina siempre usaba un perfume barato, floral, y siempre tenía algo en el horno. Incluso cuando él llegaba de sus viajes con el olor de otras mujeres y otros mundos, ella sonreía y decía, «Bienvenido». El abogado se acercó. «Don Ernesto, si me permite decir algo». «Hable, Marcelo. Estos documentos son legítimos, las fechas coinciden, los registros también. Rosario tiene derecho, tanto legal como moral, a ser reconocida, no solo como hija, sino como parte de su legado». «¿Y qué quiere ella?», preguntó Arturo. «¿Dinero? ¿Acciones?». Marcelo negó con la cabeza. Ella fue clara. No vino por dinero. Vino por justicia, por su nombre. La esposa de Ernesto, doña Magdalena, se levantó sin decir una palabra y salió del salón. Nadie la detuvo. Su figura delgada desapareció entre las columnas como una sombra. Tal vez ya había vivido con ese fantasma por años. Tal vez solo necesitaba no verlo de frente. Mientras tanto, Rosario caminaba por la calle empedrada que conducía al portón. No corrió, no miró atrás. El viento de la noche le acariciaba la cara, y aunque estaba sola, no sentía miedo. Al llegar a la esquina, un hombre la esperaba. Era Gabriel, el jardinero, un viejo amigo de su madre. Tenía los ojos llorosos. «Lo lograste», dijo él sin más. «No vine a ganar. Solo vine a contar. Ernestina estaría orgullosa». Rosario sonrió. Por dentro, algo se rompía y algo se armaba al mismo tiempo. Como si su vida anterior, hecha de silencio, trabajo duro, sueños reprimidos,
se uniera de repente con otra que no pidió, pero que le pertenecía. ¿Te vas a ir ya?, preguntó Gabriel. Mañana. Ya dije lo que vine a decir. ¿Y si te llaman? No creo que lo hagan, pero si lo hacen, responderé. No para ellos, para mí. A la mañana siguiente, el escándalo ya tenía forma. Alguien filtró una foto de la caja sobre la mesa y parte del testamento. Un medio digital publicó la historia con un titular que decía: La hija oculta del imperio Belmont. Rosario no contestó llamadas. Tampoco Gabriel. Cerraron el portón de su casa en el campo y apagaron los teléfonos. La historia no era para alimentar la televisión. Era de esas que se cuentan en voz baja, al calor de un mate, con la mirada perdida en la tierra. Mientras tanto, los Belmont se dividían entre negaciones, silencios y reuniones de crisis. La junta directiva exigía explicaciones. Las redes sociales explotaban con opiniones divididas. Algunos la llamaban impostora, otros heroína. Una semana después, Rosario recibió una carta, esta vez sin sobre, sin remitente. Solo un papel doblado a mano, dejado bajo su puerta. Era una caligrafía antigua, temblorosa. Perdóname por haber callado tanto tiempo. No fui cobarde. Fui prisionero de un mundo que me hizo elegir entre el corazón y la fachada. Pero el corazón no olvida. La fachada se derrumba. Tú no eres una vergüenza. Tú eres la verdad más limpia que tuve. Ernesto. Rosario cerró los ojos. No lloró, pero en su garganta se acumuló un nudo denso, como si su madre estuviera sentada a su lado, diciendo en voz baja: Ya está, mi niña, ya pueden decir tu nombre. En la ciudad, los abogados de la familia intentaron negociar. Le ofrecieron una suma considerable para que firmara un acuerdo de silencio. Rosario no aceptó. ¿No quieres nada?, le preguntaron. Quiero algo que no se compra. ¿Qué? Un lugar en su historia. Mi historia. Al final, se hizo una rueda de prensa. Contra todo pronóstico, Ernesto apareció. Frágil, en silla de ruedas, con el rostro consumido por la vejez, pero la voz aún firme. Los flashes estallaron como relámpagos. He cometido muchos errores en mi vida, dijo. Algunos públicos, otros privados, pero este es el más largo de todos. Silenciar a quien debía ser escuchada. Habló durante 3 minutos. Reconoció a Rosario como su hija. Contó parte de su historia con Ernestina y pidió que, al morir, ella tenga un lugar en su tumba. No por caridad, por justicia. Ese día Rosario no estuvo presente. No necesitaba estar. Ya lo había dicho todo. Pero Gabriel, desde la distancia, escuchó la transmisión en una radio pequeña. Y en ese momento, juró que si Rosario algún día lo permitía, sembraría un árbol donde se conocieron Ernestina y Ernesto, para que el tiempo, al menos, floreciera en algo que no fuera silencio. Pasaron los días. Las noticias fueron reemplazadas por otros escándalos, otros rostros, otras herencias. Pero la historia de Rosario no desapareció. Quedó flotando en la conciencia colectiva como una piedra lanzada al fondo de un pozo, invisible, pero aún resonando en las paredes del silencio. Rosario regresó a su rutina. No volvió al trabajo de costura en el que había pasado más de 10 años, pero tampoco buscó protagonismo. Cada mañana preparaba café, regaba las plantas, caminaba descalza por el patio de tierra que su madre había sembrado de romero y albahaca. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas viejas en el altillo de la casa, encontró un cuaderno cubierto de polvo. No recordaba haberlo visto antes. Al abrirlo, reconoció la letra de su madre. Si algún día lees esto, es porque la verdad salió a la luz. No te guardo secretos por miedo. Te los guardo para no herirte. Te los entrego porque has crecido y porque tu vida merece saber de dónde viene. Las páginas hablaban de noches en vela, de cartas quemadas, de susurros detrás de las paredes de la mansión Belmont. Hablaban de un amor prohibido que no nació en la servidumbre, sino en los pequeños gestos. Una taza de té compartida en la madrugada, un poema dejado sobre la mesa, una risa ahogada al ver caer la lluvia. Ernestina había amado, y también había sufrido.
no por no ser elegida, sino por haber sido silenciada. Él nunca me prometió nada, escribía. Pero su mirada lo decía todo, y cuando me dijo que no podía reconocerte, le respondí, está bien, pero algún día ella hablará. Y ese día, el mundo tendrá que escucharla. Rosario cerró el cuaderno y lo abrazó como si fuera un cuerpo vivo. Por primera vez sintió a su madre completa, no como la mujer fuerte que le cocinaba, ni como la figura silenciosa que miraba por la ventana, sino como una mujer entera, con deseos, con luchas, con una historia digna de ser contada. En la ciudad, la familia Belmont seguía desmoronándose por dentro. La bolsa no se desplomó, pero las reuniones se volvieron más tensas. Arturo insistía en sacar a Rosario de todo. Clara, por el contrario, pidió reunirse con ella. «Quiero conocerte», dijo al teléfono. «No como enemiga, como hermana». Rosario dudó. Gabriel le dijo que a veces hay heridas que solo cicatrizan cuando se miran de frente, así que aceptó. Se encontraron en una cafetería sencilla, lejos de cámaras y abogados. Clara llegó sin escoltas. Vestía ropa cómoda, sin maquillaje. «Gracias por venir», dijo. «Y lo siento. Por todo. Por no saber. Por no preguntar. Por no imaginar siquiera que había una historia distinta a la que nos contaron». Rosario la escuchó sin interrumpir. Luego asintió. «No me debes una disculpa. Me debes escucha. Aquí estoy». Hablaron por horas. Rosario le contó de su infancia, de cómo su madre la enseñó a leer con libros reciclados, de cómo escondía monedas en el dobladillo del delantal por si un día hay que marcharse sin avisar. Clara confesó que muchas veces, de niña, había sentido que Ernestina era más madre que la suya. Ella me peinaba cuando mamá no tenía tiempo. Me enseñó a cantar bajito para no molestar. A veces me daba un pedazo de pan caliente a escondidas y me decía que era el secreto de la casa. Ambas rieron, pero una risa melancólica, como si hubieran perdido algo precioso, juntas, sin saberlo. «¿Tú crees en las familias?», preguntó Clara al final. «Creo en la verdad», respondió Rosario. «Y a veces, cuando la verdad es limpia, se parece mucho a una familia». Ernesto Belmont murió 3 meses después. No hubo velorio público, solo un acto privado con los más cercanos. Para sorpresa de muchos, Rosario fue incluida, y aún más, pidió la palabra. Frente a la tumba, rodeada de rostros tensos y cámaras lejanas, dijo: «No vengo a llorar lo que no tuve, vengo a honrar lo que fue real, aunque escondido. Él no me crió, no me dio su apellido, pero me dio algo más difícil de otorgar, la semilla de una historia. Y yo decidí sembrarla». Los presentes bajaron la cabeza. Algunos lloraban, otros no sabían cómo reaccionar. A veces, el amor no es suficiente, pero la verdad siempre alcanza. Colocó una rama de romero sobre la lápida y se marchó sin mirar atrás. Un mes después, Rosario recibió un sobre sellado. Era del notario. Dentro, una carta manuscrita y un nuevo documento, una escritura de propiedad. La antigua casa de Ernestina, donde ella trabajó por décadas, ahora le pertenecía. Ernesto la había dejado a nombre de Rosario con una última frase: «Que este lugar deje de ser símbolo de servicio y pase a ser símbolo de origen. Donde fuiste callada, que se escuche tu voz. Donde te borraron, que quede tu nombre. Tu padre». Rosario fue hasta esa casa. Estaba vacía, pero intacta. Las baldosas antiguas, los ventanales altos, el jardín descuidado. Gabriel la acompañó. «¿Qué vas a hacer con esto?». Ella respiró hondo. «Voy a convertirlo en un lugar de memoria, para mujeres como mi madre, para hijas como yo». Y así lo hizo. En los meses siguientes, Rosario restauró la casa, no como mansión, sino como centro cultural. En las paredes colgó fotos de mujeres invisibles. En el salón principal una placa decía: «Aquí vivieron verdades que nadie quiso ver. Hoy se escuchan con orgullo». La inauguración fue sencilla pero intensa. No hubo alfombra roja ni discursos de políticos, solo sillas de madera,
velas encendidas y una fila de mujeres que entraban en silencio, con los ojos húmedos y los hombros erguidos. Cada una llevaba una historia parecida a la de Rosario. Madres olvidadas, abuelas calladas, hijas negadas. Rosario no subió al escenario. No necesitaba hacerlo. Caminó entre las invitadas, escuchó sus relatos, abrazó a las que no encontraban palabras. Había convertido aquella casa, antes símbolo de jerarquía, en un refugio de memoria y dignidad. En una de las salas colgó el vestido de trabajo de Ernestina, cuidadosamente restaurado. A un lado, una foto de ella con una inscripción. Nunca tuvo una oficina, pero dirigía silencios. Nunca firmó un documento, pero dejó huellas. Clara Belmont asistió a la ceremonia. Llevaba en las manos un cuaderno. Era el diario de su padre, encontrado después de su muerte. Rosario lo recibió con respeto, pero no lo abrió de inmediato. «¿Estás segura de que quieres dármelo?», preguntó Rosario. «Sí», respondió Clara, «porque hay páginas que no nos pertenecen solo por sangre, sino por la verdad que contienen». Esa noche, Rosario leyó. Y lloró. Lloró de una forma distinta, no por el abandono, sino por la complejidad del amor oculto. Las palabras de Ernesto eran torpes a veces, pero sinceras. Había escrito sobre el miedo, sobre la cobardía, sobre el arrepentimiento. Debí crecer a Rosario desde lejos. Sabía de su existencia. Sabía que tenía mi mirada, pero me escondí detrás de mi apellido. Y el apellido, Rosario, no abraza. Tú y tu madre merecían más que mi sombra. Pero eso fue todo lo que supe dar. Rosario cerró el diario y lo colocó en una caja con el cuaderno de Ernestina. Dos voces que nunca pudieron encontrarse, pero que ahora, a través de ella, hablaban juntas. Pasaron los meses. La Casa de la Memoria, como empezó a llamarse el lugar, se llenó de vida. Talleres de escritura, círculos de mujeres, charlas sobre identidad y herencia. Nadie pagaba por entrar. Nadie era rechazado por su apariencia. Un día llegó una mujer mayor, de andar lento y ojos firmes. Se presentó como Dolores, antigua trabajadora doméstica que había compartido años con Ernestina. Llevaba consigo una caja de madera. «Esto es de ella», dijo. «Lo guardé cuando se fue. No quise entregarlo antes porque no sabía si alguien lo recordaría, pero ahora es tiempo». Dentro había objetos mínimos, una peineta rota, un pañuelo bordado con las iniciales EB, un recorte de periódico con la foto de Ernesto joven y un mechón de cabello envuelto en un papel. Rosario sostuvo el mechón como si fuera un relicario. Sus manos temblaban. «Gracias por guardarlo. Gracias por no olvidar». Dolores le apretó la mano. «Ernestina siempre supo que tú ibas a hacer algo grande. No por venganza, por memoria». Un sábado por la tarde Rosario recibió una carta sin firma. Era de Arturo Belmont. «Sé que no merezco tu atención. Te desprecié, te negué. Pero hoy mis hijos me preguntan por ti, y no quiero mentirles. No quiero repetir la historia de silencio. ¿Aceptarías vernos? No para reconciliarnos, para presentarnos». Rosario pensó durante días. Gabriel le dijo que no debía cargar con la redención de nadie, que no tenía obligación alguna, y tenía razón. Pero también sintió que el ciclo solo estaría completo si la cadena se rompía allí, justo donde había empezado, en la arrogancia transformada en pregunta. Aceptó. Se encontraron en un parque. Arturo fue con sus dos hijos, Martín y Julieta, de 10 y 7 años. Rosario no llevó documentos ni reproches. Llevó un cuento que Ernestina le contaba de niña, sobre una mujer que encontraba su casa después de andar mucho tiempo sin saber que tenía un hogar. «¿Y qué hizo la mujer cuando llegó?», preguntó Martín. «Plantó un árbol», respondió Rosario, «uno que nadie pudiera cortar porque nacía de una raíz muy profunda». «¿Era mágica?», preguntó Julieta. Rosario sonrió. «No, solo era verdadera». Los niños la abrazaron sin entender del todo, pero algo en su cuerpo intuía que estaban ante alguien que merecía respeto. Arturo, en silencio, observaba. No pidió perdón. No intentó justificar nada. Pero antes de irse dijo,
Gracias por no repetir lo que nos hicieron. Rosario no respondió, no con palabras, solo colocó en la palma del niño un puñado de semillas de romero. La historia de Rosario cruzó fronteras, fue invitada a congresos, entrevistas, homenajes, pero ella siempre pedía lo mismo. No quiero ser símbolo, quiero ser puente. Y así, la Casa de la Memoria se convirtió en refugio y escuela. Y también en archivo. Documentos, cartas, fotos de mujeres que habían sido invisibles comenzaban a llegar desde todos los rincones del país. Cada nueva historia era una pieza en el mosaico de la verdad. Un día, mientras arreglaba el jardín, Rosario encontró una piedra enterrada con un nombre tallado a mano. Luz María, 1934-1952. No la conocía. Preguntó a los vecinos. Nadie recordaba a una Luz María. Pero el nombre quedó. Rosario lo hizo grabar en una placa junto a la entrada. Aquí cada nombre olvidado encuentra una nueva raíz. Y cada visitante al entrar tocaba esa placa. Como quien pide permiso, como quien honra lo que no se pudo decir a tiempo. En el aniversario de la muerte de Ernestina, Rosario organizó una ceremonia íntima. Pocas personas, sin cámaras. Gabriel, Clara, Dolores, algunas vecinas y una niña que recitó un poema escrito por mujeres del barrio. Rosario no habló mucho, solo colocó sobre una mesa los dos cuadernos, el de su madre y el de Ernesto, abiertos por la mitad, enfrentados como si al fin pudieran leerse el uno al otro. Ella siempre estuvo aquí, dijo. Solo hacía falta que el mundo se callara para poder oírla. Y todos guardaron silencio. Largo, profundo, reparador. Un silencio que no dolía, un silencio que, por fin, abrazaba. El tiempo siguió su marcha. Las flores del jardín crecieron con fuerza. El romero en particular se había expandido por todo el patio como si reconociera que esa tierra, finalmente, le pertenecía a quienes la habían cuidado en silencio. Rosario envejecía con la misma dignidad con que había vivido, sin prisas, sin ruido, con las manos marcadas por el trabajo pero el alma limpia de rencores. La Casa de la Memoria ya no era solo suya, era de todas. Las paredes estaban cubiertas de rostros, mujeres con delantal, niñas con cuadernos viejos, ancianas con cartas guardadas durante décadas. Nadie era famosa. Ninguna había salido en televisión. Pero todas tenían algo que el mundo había olvidado. Verdad. Una tarde, Rosario recibió una visita inesperada. Era una joven con la piel dorada y los ojos inquietos. ¿Usted es Rosario Mena? Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Mi abuela se llamaba Mercedes Rivas. Trabajó para una familia en los años 50. Nunca habló de su vida. Murió hace 2 semanas. Y en sus cosas encontramos esto. La joven extendió una carpeta. Dentro, una foto antigua. Mercedes, de joven, junto a una niña blanca de rizos finos. Y una carta sin remitente. Si algún día alguien pregunta por mí, díganle que no fui solo criada. Fui raíz. Y aunque nunca me dieron el apellido, yo cuidé esa casa como si fuera mía. No quiero justicia. Quiero memoria. Rosario guardó la foto con delicadeza y comprendió una vez más que su historia no era única, era eco. Gracias por traerla. Tu abuela ya tiene un lugar aquí. Los años pasaron. Rosario caminaba con bastón, pero su voz seguía firme. Cada tanto, daba charlas para grupos de jóvenes. Nos contaron que la historia la escriben los vencedores, decía, pero eso es solo porque las voces que servían el café no tenían bolígrafo. En una de esas charlas, una niña levantó la mano. ¿Y usted perdonó a su padre? Rosario la miró con ternura. No sé si lo perdoné, pero dejé de cargarlo. El perdón no siempre es un acto, a veces es un descanso. La niña anotó la frase en su cuaderno, y Rosario la vio, en ese gesto, como si estuviera viendo a sí misma muchos años atrás, en la cocina, mientras su madre pelaba papas y recitaba versos para distraer la tristeza. Un invierno, Rosario cayó enferma. No era grave, pero la obligó a quedarse en cama. Gabriel, ya anciano,
cuidaba de ella. Le traía té de manzanilla, le leía poemas, le hablaba del huerto. ¿Recuerdas cuando sembramos ese árbol juntos?, dijo él una tarde. El de jazmín, sí, era de mamá. Ahora florece 2 veces al año. Rosario cerró los ojos. Entonces el tiempo también aprendió a repetir lo bueno. Cuando se recuperó, Rosario pidió algo especial. Quería organizar una ceremonia para sembrar un nuevo árbol, uno colectivo. Uno que no llevara su nombre ni el de su madre, sino el de todas las que habían pasado por esa casa. Clara ayudó a reunir testimonios. Más de 100 mujeres enviaron cartas, algunas con nombre, otras anónimas. Una decía: mi madre fue sirvienta, mi abuela también, pero yo pude estudiar porque ellas callaron sus sueños. Hoy hablo por las 3. La ceremonia fue sencilla, ni lujos ni discursos largos. Rosario, con su bastón, puso las primeras paladas de tierra. Luego cada mujer echó un poco más, y cuando terminaron colocaron una placa al pie del árbol, por las que sirvieron sin ser vistas, por las que hablaron cuando nadie quería escuchar. Rosario se sentó en un banco cercano y observó el árbol, sus ramas aún delgadas pero firmes, como un hijo que recién empieza a crecer, pero ya promete sombra. Una noche, Rosario escribió su última carta, no a nadie en particular, era para quien la encontrara, para quien, en algún futuro, necesitara recordar. Esta casa no es mía, es de todas las que alguna vez fueron tratadas como invisibles. Aquí no se busca venganza ni gloria, aquí se cuidan los nombres, aquí se siembran raíces. Si llegaste hasta aquí, bienvenido. Toma asiento, escucha, y si puedes, deja una historia antes de irte. Guardó la carta en el cajón del escritorio, junto a los cuadernos de su madre y de Ernesto. Cerró los ojos y durmió. Rosario murió en paz, rodeada de silencio verdadero. No ese que ignora, sino el que honra. El día de su entierro, el pueblo entero se reunió. Nadie llevó flores costosas. Llevaron ramas de romero, pequeñas cartas y canciones antiguas que alguna vez Ernestina había enseñado a sus hijas postizas en los pasillos de la vieja mansión. Clara tomó la palabra. Rosario no pidió reconocimiento, lo construyó, no exigió justicia, la sembró, y nos enseñó que a veces la herencia más grande es la memoria. Gabriel, con lágrimas en los ojos, colocó una piedra sobre la tumba. Era la misma que Rosario había encontrado años atrás, con el nombre de Luz María. Había mandado tallar una nueva inscripción. Aquí descansan las raíces, las que hablaron cuando nadie escuchaba, las que no pidieron permiso para existir. Años después, una niña caminaba de la mano de su madre por los pasillos de la Casa de la Memoria. Se detuvo ante la foto de Rosario. ¿Quién era ella, mamá? Una mujer que nunca fue invisible, aunque intentaron que lo fuera. Una mujer que nos enseñó a recordar con dignidad. La niña miró la foto largo rato. Luego, con voz firme, dijo: «Cuando sea grande, yo también voy a sembrar árboles». Y su madre sonrió. «Entonces vas por buen camino».